Escucha con atención, porque aquí es donde la mayoría interpreta mal y pierde lo que ya estaba construyéndose. Tú crees que el interés es algo evidente, directo, fácil de leer. Crees que cuando le gustas a una mujer, lo demuestras sin ambigüedad, pero la realidad es más compleja. Lo que no entiendes es que cuando realmente entras en su mente, cuando dejas de ser irrelevante y empiezas a generar impacto emocional, su comportamiento no se vuelve más claro, se vuelve más contradictorio. Y esa contradicción no es rechazo, es profundidad. Porque cuando una mujer empieza a pensarte sin querer, algo cambia en su interior. Ya no te percibe como uno más, ya no eres neutral, te conviertes en una posibilidad, y toda posibilidad real implica riesgo. Aquí es donde comienza todo. El hombre siente y actúa, la mujer siente y procesa, y ese proceso no es lineal, es interno, silencioso, muchas veces invisible. Cuando tú empiezas a ocupar espacio en su mente, no solo aparece la atracción, aparece el análisis, aparece la duda, aparece la necesidad de entender qué significa lo que estás sintiendo. Y más importante aún, aparece la necesidad de no perder el control. Porque cuando alguien empieza a importarle de verdad, no piensa primero en lo que gana, piensa en lo que podría perder, en lo que podría doler, en lo que podría desestabilizarla emocionalmente. Por eso, cuando más te siente, no siempre se acerca. Muchas veces hace lo contrario. Se contiene. Empieza a recordarte sin querer, a repetir conversaciones en su cabeza, a analizar detalles que para ti fueron insignificantes. Y eso la saca de su centro, porque ya no está reaccionando desde la indiferencia, sino desde la implicación emocional. Y cuando eso ocurre, necesita regularse, no alejándose por completo, pero sí lo suficiente como para volver a sentirse en control de sí misma. Ahí es donde tú te confundes, porque ves distancia donde en realidad hay gestión emocional, ves frialdad donde en realidad hay intensidad contenida, ves silencio donde en realidad hay pensamiento constante. Pero lo más importante no es que se aleje un poco, es lo que hace mientras lo hace. Porque cuando una mujer tiene a un hombre en su mente, su atención cambia de forma radical, no siempre te busca, pero empieza a observarte, y no de forma superficial. Observa lo que no estás intentando mostrar, cómo reaccionas cuando no estás preparado, cómo te comportas cuando no estás tratando de impresionar, cómo sostienes tu actitud cuando no hay validación inmediata, porque su mente no está buscando entretenimiento, está buscando certeza. Quiere entender si lo que siente tiene sentido, si puede confiar en esa sensación, si tú eres alguien estable emocionalmente o solo una ilusión momentánea. Y aquí es donde la mayoría falla. Creen que el interés se mide por cuánto habla, por cuántos mensajes envía, por cuán directa es. Pero cuando el interés es real, muchas veces se vuelve más silencioso que evidente. Puede saber más de ti de lo que imaginas, puede notar cambios que tú mismo no percibes, puede recordar detalles que ni siquiera consideraste importantes. Y todo eso sin decirlo, porque cuando alguien ocupa tu mente, no necesitas hablar constantemente para estar presente. La indiferencia no observa, la indiferencia no analiza, la indiferencia no invierte atención. Así que si hay atención, aunque sea silenciosa, ya hay algo emocional ocurriendo. Ahora bien, aquí es donde aparece el punto que más confunde, pero también el que más revela: la inconsistencia. Ese comportamiento que rompe tu lógica, que no puedes predecir, que te hace dudar de todo. Un día hay cercanía, otro día hay distancia, un momento hay conexión real, luego aparece el silencio. Una interacción fluye y la siguiente se siente forzada o inexistente. Y tú intentas entenderlo como si fuera racional, pero no lo es emocional, porque cuando no siente nada todo es simple. El desinterés es estable, no cambia, no fluctúa, no genera dudas, simplemente es. Pero cuando siente más de lo que puede manejar, aparece la contradicción. Una parte de ella quiere acercarse, quiere explorar lo que siente, quiere sostener esa conexión contigo, pero otra parte quiere protegerse, quiere evitar depender, quiere no exponerse demasiado rápido. Y ese conflicto no se queda dentro, se filtra hacia afuera, se convierte en señales mixtas, no porque esté jugando, no porque esté calculando cada movimiento, sino porque está procesando algo que aún no termina de comprender. Y aquí es donde tú defines todo sin darte cuenta, porque lo que ella observa no es solo lo que siente por ti, es como tú respondes cuando ella no es consistente, si te desesperas,
si persigues más, si necesitas claridad inmediata, rompes la tensión emocional que estaba creciendo, porque pasas de ser alguien que genera impacto a alguien que reacciona desde la necesidad, y la necesidad elimina el misterio, elimina el reto, elimina la percepción de valor. Pero si entiendes lo que está pasando, si no reaccionas desde la ansiedad, si mantienes tu centro incluso cuando ella fluctúa, ocurre algo diferente, te conviertes en estabilidad dentro de su inestabilidad. Y eso es lo que más atrae, porque en medio de su propio conflicto interno, empieza a percibirte como alguien que no se descompone fácilmente, como alguien que no necesita perseguir para mantenerse presente, como alguien que no pierde su valor cuando la situación no es clara. Y eso genera algo más profundo que la simple atracción. Genera respeto emocional. Y cuando ese respeto aparece, su mente no solo te recuerda, empieza a volver a ti, incluso cuando intenta no hacerlo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más claro, pero solo si sabes observar sin reaccionar de inmediato. Porque cuando una mujer intenta alejarse de alguien que ya ocupa su mente, no lo hace desde la indiferencia, lo hace desde el esfuerzo, y el esfuerzo deja huellas. Puede tomar distancia, puede reducir el contacto, puede convencerse de que no debería seguir involucrándose, pero cuando el vínculo ya tocó una capa más profunda, desaparecer por completo no es natural. La mente no suelta tan fácil lo que le generó impacto. Por eso vuelve, no siempre de forma evidente, no siempre con una intención clara. A veces es algo mínimo, casi imperceptible, una reacción pequeña, un mensaje sin peso aparente, un pretexto débil que si lo analizas superficialmente parece irrelevante. Pero no lo es, porque cuando no hay interés, no hay retorno, no hay excusa, no hay energía invertida. La desconexión es limpia, directa, definitiva. En cambio, cuando hay pensamiento recurrente, la desconexión nunca es completa. Siempre queda un hilo, y ese hilo es el que la hace regresar, aunque intente justificarlo de otra manera. Se dice a sí misma que es curiosidad, que solo quería saber, que no significa nada. Pero no es verdad, es apego mental. Es una mente que incluso cuando intenta cerrarte, sigue dejándote abierto. Ahora bien, entender esto no sirve de nada si no entiendes lo siguiente. El error no está en no saber lo que ella siente. El error está en cómo tú respondes a eso. Porque cuando percibes ese regreso, esa presencia intermitente, esa energía que va y viene, tu impulso es definirlo todo rápido. Quieres claridad, quieres claridad, quieres seguridad, quieres una respuesta concreta que elimine la incertidumbre. Y ahí es donde rompes el proceso, porque lo que ella está evaluando no es solo la conexión, es tu capacidad de sostenerla sin presión. Cuando intentas forzar una definición, cuando necesitas que todo sea claro de inmediato, lo que transmites no es dirección, es necesidad de control. Y eso genera el efecto contrario, porque si ella ya estaba lidiando con su propio conflicto interno, al sentir presión externa, su respuesta natural es cerrarse más, no porque no le importes, sino porque ahora la experiencia dejó de ser emocionalmente segura. Y aquí entra un principio que casi nadie entiende. La atracción profunda no crece bajo presión, crece en el espacio, en la capacidad de permitir que la otra persona procese sin sentirse invadida, en la tranquilidad de no exigir constantemente pruebas, en la seguridad de no tener que reaccionar a cada cambio. Eso no es indiferencia, eso es dominio emocional. Y cuando tú operas desde ahí, algo cambia, porque dejas de perseguir señales y empiezas a convertirte en la referencia. Ella ya no está reaccionando a tus intentos de validación, empieza a reaccionar a tu estabilidad, a tu coherencia, a tu ausencia de necesidad, y eso genera un efecto silencioso pero poderoso. Su mente deja de intentar controlarte y empieza a adaptarse a ti, porque cuando no eres predecible desde la necesidad, pero sí desde la calma, generas una combinación que es difícil de ignorar. Presencia sin presión, interés sin persecución, cercanía sin invasión, y eso resuelve, poco a poco, el conflicto interno que antes la hacía alejarse, porque ahora no te percibe como un riesgo emocional, sino como un espacio donde puede acercarse sin perderse. Y ahí es donde ocurre el cambio real. La inconsistencia empieza a disminuir, la distancia se vuelve menos frecuente, la comunicación deja de sentirse forzada, y lo que antes era duda, empieza a transformarse en intención. Pero esto no pasa porque hiciste algo específico, pasa porque dejaste de hacer lo que destruía el proceso.
Dejaste de interpretar cada silencio como rechazo. Dejaste de reaccionar desde la ansiedad. Dejaste de intentar controlar lo que necesita desarrollarse por sí solo. Y en ese punto, ya no estás tratando de convencerla. Estás permitiendo que ella misma llegue. Porque cuando una mujer ha pensado en ti lo suficiente, cuando ha pasado por su propio conflicto interno, cuando ha intentado alejarse sin lograrlo del todo, no necesita que la empujes. Necesita sentir que puede acercarse sin perder el equilibrio. Y si tú eres ese equilibrio, no tiene que decidir si le gustas o no. Su comportamiento lo va a revelar, sin esfuerzo, sin confusión, sin necesidad de interpretaciones forzadas. Porque cuando alguien realmente ocupa la mente de otra persona, al final siempre hay una dirección, y esa dirección no se fuerza, se permite.